Capítulo 121. Lucha. Solo con una lanza. La distancia desde el refugio de aguas profundas hasta el campamento minero salitrero era de unos 60 kilómetros. Mientras viajaba por el camino, cada vez que la nieve caía sobre el parabrisas del automóvil, Sumo al principio la limpiaba regularmente con la mano. Al final, Sumo no tardó mucho en gastar 95 puntos para instalar una actualización automática de limpiaparabrisas. Ahora, cada vez que la nieve caía sobre el parabrisas, siempre que se presionara suavemente la manija, el limpiaparabrisas comenzaría a funcionar. Esto es cómodo, expresó Sumo. Efectivamente, la supervivencia es la principal fuerza impulsora. Incluso si los puntos de supervivencia se reducen, está bien siempre y cuando me ayude a evitar más sufrimiento. En ese momento, el panel del sistema flotaba junto a la ventana del automóvil, como si lo estuviera atrayendo, tentando a Sumo a continuar gastando la cantidad restante de puntos de supervivencia. Armadura de aleación, tracción en las 4 ruedas, sistema de transmisión de 12 velocidades, conducción de inteligencia artificial básica, ventana de arma de fuego, vidrio super templado, motor de 1000 caballos de fuerza, acelerador de nitrógeno tipo jet. Al observar las diversas opciones en el panel de actualización, Sumo, quien durante mucho tiempo había sido influenciado por la tentación del consumismo, sintió una oleada de superficie de compra impulsiva. Todo lo que necesitó fue desear que su mente estuviera de acuerdo, y tanto la fuerza como la comodidad del automóvil podrían mejorarse de manera integral. Ante tal tentación, muy pocas personas pudieron resistirla. Show. Cuando me haga rico en el futuro, los conseguiré a todos ustedes uno por uno. No huyas. Después de quitar a la fuerza su mirada del panel y ver desaparecer los paneles de dirección de actualización proporcionados por el sistema, Sumo se sintió aliviado. En la nieve interminable, no había instalaciones de entretenimiento ni sistema de navegación. Mirando la dirección de actualización del sistema mientras conducía, Sumo se había sentido impulsivo, pero, los puntos de supervivencia deben gastarse en el lugar correcto. En la actualidad, la base no tenía ninguna necesidad de viajes de larga distancia. Por el contrario, en términos de desarrollo, estaba a punto de invertir muchos puntos de supervivencia. Con respecto a las fuertes nevadas, los inconvenientes no se limitaron solo al camino resbaladizo. Después de escuchar otro eco de ruido amortiguado debajo del chasis, Sumo salió apresuradamente del automóvil y revisó las cosas. Debido a los desastres naturales, los obstáculos originalmente visibles en la carretera quedaron cubiertos por la nieve. El vehículo tropezó en el camino, a menudo golpeando algunas piedras pequeñas, pero muy ásperas, en el chasis. Si fuera el viejo buggy de antes, Sumo nunca se habría atrevido a conducirlo con este tipo de clima. Después de una cuidadosa inspección, Sumo tuvo la suerte de descubrir que solo había un golpe obvio y que el chasis no había sufrido daños. Aún así, Sumo observó que la distancia restante era solo de unos 4 kilómetros. Mirando las laderas ondulantes, Sumo finalmente decidió estacionar el Earth Tiger en un pozo cercano. No tomaría mucho tiempo caminar esta distancia a pie, y sería más seguro y más escondido. En las laderas nevadas, si uno quisiera avanzar rápidamente, necesitaría usar ambas manos y pies para escalar. Afortunadamente, Sumo vestía un uniforme de combate, por lo que no se encontró con ninguna situación embarazosa mientras lo hacía. Después de tropezar y caminar durante casi 1 kilómetro, Sumo encontró una pendiente más alta y suave, y sacó la lanza eléctrica de hierro fino mientras subía la pendiente con esfuerzo. Mirando el campamento cubierto de nieve pesada en la distancia, Sumo sacó los binoculares y le dio unas palmaditas al animado Oreo a su lado. Oreo, enciende tu sexto sentido y mira si estamos en peligro hoy. Al escuchar las palabras de Sumo, Oreo se enderezó y sus 2 pequeñas orejas inteligentes comenzaron a moverse hacia arriba y hacia abajo. Después de 3 a 5 segundos, Oreo negó con la cabeza, indicando que no había peligro. Buen perro. Sumo tocó la cabeza de Oreo y le hizo un gesto para que estuviera en guardia a un lado. Sumo comenzó a observar cuidadosamente los movimientos en el campamento minero de Salitre en este momento. En comparación con el supercampamento que vio la última vez, aunque los kobolds habían reconstruido la puerta del campamento en la parte superior del gran pozo después de un día, Sumo inmediatamente encontró una escapatoria de un vistazo. No sé si la falta de peligro se debe a que no planeo buscar la muerte o si es porque nadie aquí puede amenazarme. Los kobolds en el campamento estaban muy casuales en este momento, y no había señales de que acabaran de experimentar una gran derrota.
Según una estimación aproximada, el número de kobolds en el campamento en ese momento era de unos 80, mucho menos que antes. En las laderas de las montañas blancas y nevadas de la mina, todavía había más de 20 seres humanos que trabajaban como esclavos para extraer los minerales. Solo hay 9 magos kobold esta vez, y el resto son guerreros kobold. Me pregunto qué pasó, después de acariciar el dispositivo de calefacción en su cintura y sentir que el aire caliente calentaba su cuerpo, Sumo se deslizó suavemente hacia abajo. Cualquier conspiración o arte de guerra que Sumo dedujo que podrían tener en mente. Todo eso desapareció después de ver el arreglo actual del campamento. Dado un número tan pequeño, un simple ataque sería suficiente. Ahora quedaban 7 flechas de ballesta explosivas en el espacio de almacenamiento. La cantidad era suficiente para lidiar con los kobolds. En el suelo blanco como la nieve, Sumo era como un cazador extremadamente experimentado, acercándose constantemente al campamento en una postura medio agachada. Si bien se reconstruyó la puerta principal del campamento, no se reconstruyó la torre principal. Solo las torres de vigilancia de ambos lados permanecieron en pie, colándose a través de los rincones ciegos de las torres de vigilancia de los kobolds en ambos lados. Sumo llegó en silencio a la puerta principal. El clima era frío, y todos los magos kobold nobles naturalmente no se pararían en la nieve como los guerreros para vigilarlos. Excepto por un mago kobold que estaba patrullando la base, los otros 8 estaban sentados en una casa de madera cerca del centro, cerca del fuego. Moviéndose a lo largo de las paredes, Sumo llegó con cautela a la parte trasera de una casa de madera y reemplazó sus flechas con flechas de alta velocidad y excelente calidad. Al mismo tiempo, colocó las flechas explosivas a un lado. Sin apuntar con demasiado cuidado, esperó hasta que el mago kobold solitario entró en un punto ciego de la torre de vigilancia. Después de tomarse un breve momento para predecir la distancia, Sumo lanzó un tiro mortal a una distancia de 50 metros. La flecha de alta velocidad se clavó en la cabeza del mago kobold como una astuta víbora. Al escuchar un golpe ligeramente pesado en el suelo, la expresión de Sumo mostró un destello de alegría. Al mismo tiempo, continuó agachándose y rápidamente reemplazó sus flechas de ballesta. Con un diseño de campamento tan disperso y brechas en sus rutas de patrulla, Sumo sintió como si estuviera jugando un juego. Ser inescrupuloso en territorio enemigo y no preocuparse en absoluto por ser descubierto. Sumo presionó la flecha de la ballesta, y el sonido de cuerda automática de la ballesta zumbó, lo que indica que la flecha de ballesta explosiva había sido empujada automáticamente a la posición delantera por el dispositivo de cuerda. Después de que los kobolds a ambos lados de las torres de vigilancia giraran la cabeza hacia otro ángulo, Sumo ni siquiera lo pensó y disparó una flecha directamente a la casa de madera donde los 8 magos kobold estaban sentados junto al fuego. Silbido. Auge. Los hombres de verdad nunca ven las explosiones. En el momento en que se disparó la flecha explosiva, Sumo se alejó rodando del lugar y llegó a otra esquina de la casa de madera. Este punto ciego estaba de espaldas a la torre de la derecha, pero estaba a la vista de los kobolds de la torre de la izquierda. Mirando la mirada nerviosa en el rostro del guerrero kobold en la torre de vigilancia, así como la boca abierta de par en par, la boca de Sumo se curvó en una leve sonrisa debajo de la máscara del uniforme de combate. Una irrazonable flecha de ballesta explotó silbando hacia el kobold en la torre de vigilancia. Un sonido de lamento acompañó la explosión, y pedazos rotos de aserrín volaron por el aire, arañando el uniforme de combate y la armadura con un crujido. La voz quejumbrosa de los kobolds es un sonido tan dulce. Quedaban 3 flechas en la ballesta, y Sumo no las conservó en absoluto, disparándolas directamente al grupo de kobolds en el campamento. Una explosión detonó violentamente, la flecha creó un mar de llamas envuelto por nubes amarillas. En comparación con el TNT, que requeriría un detonador para explotar, la inestabilidad y la toxicidad de los explosivos de ácido pícrico amarillo resultaron ser las mejores propiedades en estos primeros días del páramo del fin del mundo. Sumo se lamió los labios y presionó 5 nuevas flechas de ballesta antes de volver a colocar temporalmente la ballesta en su estado activado en el espacio de almacenamiento. Con un pensamiento, la fina lanza eléctrica de hierro y la pistola aparecieron en las manos izquierda y derecha de Sumo. La pistola se insertó en el bolsillo del arma en el costado del uniforme de combate. Sosteniendo la lanza con ambas manos, Sumo, como un dios de la guerra, abrió de una patada la puerta de madera de la casa de madera más cercana. El kobold del interior había sido despertado por la explosión. En ese momento, el kobold todavía gateaba y agarraba su arma detrás de la puerta, planeando ponérsela y salir a pelear.
En ese momento, un gran impacto provino de la puerta y, con poca resistencia, el guerrero kobold que empuñaba la lanza fue derribado directamente hacia la casa. ¿Eh? ¿Todavía quieres resistir? Sumo miró al kobold que había caído al suelo, todavía buscando su lanza, y casualmente dio un paso adelante y clavó la lanza en el corazón del kobold, antes de sacarla con fiereza. La sangre de color marrón oscuro brotó repentinamente de la herida, brotando alrededor de un pie de altura después de ser atravesada por la punta de la lanza. Varias explosiones consecutivas sonaron como el rugido del dios del trueno, explotando a lo largo de la alta pendiente del campamento. Fuera de la casa de madera, el campamento de kobolds que había estado en calma al principio, de repente se volvió animado. El guerrero kobold, que todavía estaba monitoreando la minería de los humanos, vio explosiones por todas partes en el campamento, y también había fuego por todas partes. Cuando Sumo salió de la casa de madera, esperaba que todos los kobolds se unieran contra el enemigo. Sin embargo, lo que Sumo vio en cambio fue que la reacción inmediata de estos guerreros kobold fue en realidad, escapar. Además, escaparon rápidamente. Se abrieron varias puertas de cabañas de madera. Algunos guerreros kobold ni siquiera se molestaron en sostener sus armas o ponerse una armadura de cuero. Simplemente se escaparon desnudos y arrastrándose. En la otra torre de vigilancia que permanecía en pie, los kobolds que montaban guardia habían convertido 2 pasos en 3 pasos, saliendo rápidamente de la torre de vigilancia y corriendo hacia la dirección del castillo distante sin mirar atrás. Al ver esta escena, Sumo, que estaba parado en la puerta, se quedó atónito. Independientemente de la situación, Sumo, naturalmente, no dejaría pasar la oportunidad de derrotar al enemigo que falla. Mientras los kobolds huían, pensó que podría matar a algunos más. Inmediatamente, Sumo pareció entrar en modo asesino y atacó a los caóticos equipos de kobolds en el campamento. Ningún kobold podría contrarrestar la poderosa lanza eléctrica. Cada golpe y estocada cosecharía una vida, o a veces 2 si los enemigos estaban demasiado cerca uno del otro. Cubiertos por columnas de humo, los lamentos de los kobolds heridos se hicieron más fuertes. Algunos de ellos quedaron atrapados en las explosiones, mientras que otros fueron heridos por Sumo con su lanza. El campamento parecía haberse convertido repentinamente en un matadero, el olor a sangre mezclado con el olor a carne de perro carbonizada se elevó hacia el cielo. Al ver esta escena sangrienta, incluso si no podían ver más allá de la cubierta de humo o distinguir la cantidad de personas que luchaban dentro, los esclavos humanos que estaban parados en la ladera y sosteniendo piedras podían sentir la tragedia que se desarrollaba dentro del campamento. Todos los esclavos se miraron estupefactos, sin saber si debían huir o quedarse en este momento. ¿Estaba el clan de los leones atacando de nuevo? ¿Deberíamos correr? No había nadie al mando, y nadie dispuesto a tomar la iniciativa. Todos los esclavos que habían vivido entumecidos todos los días quedaron atónitos durante algún tiempo. No sabían qué hacer. Después de décadas de vida pacífica en la era civilizada, nadie había venido a decirles a dónde podían ir cuando se enfrentaban a tales desastres naturales y provocados por el hombre. En los días de tormentas de nieve y desastres, cuando el clima o la situación empeoraban, los kobolds tenían un lugar al que escapar, pero ellos no. Este campamento, este refugio aparentemente resistente y sus edificios, era su hogar y su ruta de escape. De pie en la ladera, todos miraban las nubes de humo que surgían del campamento y escuchaban los lamentos de los kobolds. Gradualmente, un rastro de liberación apareció en los ojos de una persona y luego en otra. Ya se habían escapado antes. Esta vez, habían vivido suficientemente. Sin embargo, mientras seguían viendo a los guerreros kobold salir corriendo del campamento, el humo se disipó gradualmente. Detrás de los kobolds que escapaban, apareció una figura familiar que todos esperaban ver. ¿Humano? ¿Y solo hay una persona? Todos se miraron entre sí, con los ojos llenos de sorpresa. Saliendo del humo y persiguiendo a los kobolds que huían, la apariencia de Sumo se hizo cada vez más clara. Una armadura plateada brillante y una lanza negra y brillante. ¿Zhao Zilong? Una de las personas de Waxia tomó la delantera y gritó, y la mitad de los waxianos de las aproximadamente 20 personas, de repente se emocionaron. Fuertes gritos de vítores resonaron en la ladera cuando vieron la imagen del famoso general de la antigua China. Debido al efecto de la influencia cultural a largo plazo, los corazones de todas las personas de Waxia inexplicablemente se llenaron de orgullo. Como dice el dicho, en los viejos tiempos, hubo la batalla de Changban, donde Zhao Zilong cargó 7 veces contra las filas del ejército Wei, haciéndolos temblar de miedo.
Hoy, hubo la batalla de Wasteland, donde Zhao Zilong, solo con una lanza, cargó contra los kobolds que sostenían sus cabezas aterrorizados mientras huían. La emoción de la gente de Waxia hizo que las personas de otros países junto a ellos se rascaran la cabeza. Mirando una escena tan exagerada, incluso un javanés con un deseo de muerte no pudo evitar temblar en este momento. ¿Corremos? Tan pronto como la voz del javanés resonó, el joven Waxian que estaba a su lado gritó con calor en los ojos. ¿Correr? ¿A dónde diablos quieres escapar? Este es nuestro más fuerte en China. Cuando estalló esta sentencia, personas de otros países se sorprendieron. En el páramo, el más fuerte de China era tan invencible. Mirando a los kobolds que aún huían, la gente de Waxia de repente se armó de valor y los persiguió, usando las piedras que habían recogido para aplastar a los kobolds con saña. Incluso 4 de las mujeres tampoco se encogieron, descargando su ira de los últimos días de esclavitud en los kobolds. De repente, la ira de los humanos estaba ardiendo en la ladera del campamento. Capítulo 122. Lubu. General, le imploramos que nos acoja. Los seres humanos enojados, una vez que su espíritu de lucha interior se había despertado, ya no temían a la muerte. Con menos de 100 kobolds restantes, ¿cómo podrían los kobolds vencerlos? Sin mencionar que había una figura como un dios de la guerra detrás de los kobolds, eliminando rápidamente las fuentes de problemas. Frente a este tipo de fábrica de muerte, sin el mando de un mago kobold, los guerreros kobold comunes ni siquiera pensarían en contraatacar. Solo podían correr. Solo podían correr más rápido. En una situación en la que los humanos perseguían y mataban, no necesitaban correr más rápido, sino que solo necesitaban correr más rápido que los otros kobolds para sobrevivir. Los kobolds también eran monstruos con inteligencia y, naturalmente, sabían lo que significaría la muerte para ellos. Tras la derrota en el campamento, el número de bajas entre los kobolds siguió aumentando a medida que los humanos continuaban su asalto. Cuando sintieron el derramamiento de sangre caliente de los cuerpos de los kobolds, los humanos se volvieron aún más locos. La ira y la frustración de la prolongada experiencia del cautiverio y el duro trabajo, mientras eran tratados como bestias, finalmente se ventilaron y se liberaron en los kobolds. Gradualmente, después de que los humanos hubieran matado furiosamente a los kobolds a su alrededor, comenzaron a mirar hacia el campamento en busca de más kobolds. En ese momento, la viga de carga principal de la casa de madera central se quemó, provocando el colapso del edificio con un estruendo. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta. Los kobolds que estaban en el campamento ya habían sido asesinados. Una debilidad repentina surgió de todos los que habían agotado todas sus fuerzas. Se sentaron sin fuerzas sobre la nieve roja como la sangre. Algunos levantaron la cabeza y se rieron, algunos rugieron y lloraron amargamente, y algunos se arrodillaron, recordando cosas desconocidas del pasado. De pie en medio del campamento, Sumo miró a los humanos liberados sentados en el suelo con una expresión tranquila y no habló. Una vez que el primer ser humano se unió a la masacre, el resultado de esta guerra étnica ya estaba escrito en piedra. Los seres humanos nunca habían carecido de habilidades naturales de combate. Lo que les faltaba era un rey que pudiera guiarlos hacia la batalla. Un soldado incapaz era solo un soldado, pero un comandante incapaz crearía y cultivaría un equipo de soldados incapaces. Bajo el control de Kento Maeda, la fiereza y la resistencia en los corazones de todos habían sido borradas. Sin embargo, bajo el estímulo de Sumo, todos lograron recuperar la naturaleza salvaje y feroz que pertenecía a las criaturas avanzadas. Mirando al joven que cayó al suelo a menos de 5 metros de distancia, Sumo caminó lentamente. En los ojos del joven, Sumo primero vio un rastro de miedo, luego un rastro de pánico y finalmente Sumo vio otra emoción: pasión. El entusiasmo de admirar a los fuertes. Eres bueno. Hiciste un gran trabajo. ¿Cuál es su nombre? La fina lanza eléctrica de hierro en la mano de Sumo todavía goteaba sangre, y la mitad de la lanza estaba cubierta de manchas pegajosas de sangre. La armadura plateada originalmente brillante había sido completamente teñida de rojo sangre, y se parecía a Shura que había salido del infierno. Extremadamente aterrador. Si fue colocado en la tierra, luciendo así, incluso las palabras loco asesino no fueron suficientes como descripción. Sin embargo, cuando tal personaje de repente se paró a tu lado, te elogió y te preguntó tu nombre, esta expresión amable y lenguaje amable, había una sonrisa en el rostro del joven que parecía más fea que el llanto. Tembló y tartamudeó. General Zhao Zilong, mi nombre es Chen Shen. ¿Viajaste a través de la era de los 3 reinos?
Al escuchar las palabras de Chen Shen, la cara de Sumo debajo de la máscara estaba un poco sorprendida y luego, después de echar un vistazo a su atuendo actual, de repente se dio cuenta. Bueno, tal vez puedas ver las cosas de esa manera, pero, mi nombre es Lu Bu. Agitando la lanza en su mano con tristeza, Sumo no explicó su identidad. Simplemente no había necesidad de hacerlo. No solo era innecesario, sino que la imagen heroica en los corazones de la gente de Waxia era el pilar de su persistencia. En un campamento tan grande, era imposible no tener suministros de almacenamiento temporal. Al ver que todos se habían derrumbado en el suelo, Sumo se levantó y comenzó a buscar los suministros almacenados de los kobolds. Lenta y gradualmente, las víctimas recuperaron sus fuerzas y optaron por reunirse. Las caras de todos estaban asustadas y curiosas. Capítulo 123. Interrogatorio. La historia del campamento Aja, habiendo pasado tiempo persiguiendo a Yin Xion que huía, la respiración de Sumo debajo de la máscara era un poco pesada. Cada respiración era como una ballena tragando, fuerte y pesada. Dado que mejoró las propiedades antivirales del uniforme de combate, la máscara podría bloquear efectivamente los componentes dañinos en el aire. Al mismo tiempo, todavía tenía ciertos efectos sobre la respiración normal. Todavía había estado bien antes, pero ahora que Sumo había estado subiendo y bajando y persiguiendo todo el camino, de repente sintió una sensación de hipoxia. Sin embargo, el sonido de respiración pesada que resonaba en los oídos de Yin Xion sonaba como una bestia asustando a su presa antes de comer. Fue extremadamente aterrador. Cuanto más respiraba Sumo, más parecía un espíritu maligno del infierno que venía a reclamar su vida. Yin Xion. Al escuchar un grito repentino, Yin Xion, que todavía estaba tirado en el suelo, estaba tan asustado que se sentó rápidamente. Antes de que Yin Xion pudiera reaccionar, se colocó un hierro frío sin emociones contra la parte posterior de su cabeza. Incluso si era la primera vez que había sentido su forma, después de haber visto esta escena exacta en películas, dramas de televisión e internet, Yin Xion sabía lo que era. Sumo, no me mates. La persona que realmente quieres es Yin Tianlong. No tiene nada que ver conmigo. Con una voz llorosa, Yin Xion colocó sus manos sobre su cabeza y se levantó lentamente. Demasiado asustado mientras escapaba, Yin Xion ni siquiera tuvo tiempo de ponerse los pantalones, solo la ropa interior. En este clima, un viento frío sopló sobre él, haciéndolo temblar. Sé que no tiene nada que ver contigo. No hay deudas sin acreedores, ni odio sin causa. Solo quiero arreglar las cosas con Yin Tianlong. Retrayendo la pistola, Sumo palmeó a Yin Xion en el hombro amablemente, y su tono ya no era frío, incluso haciendo que pareciera que todo fue un malentendido. Al escuchar las palabras de Sumo, Yin Xion finalmente se atrevió a darse la vuelta. Sin embargo, solo mirar a Sumo lo hizo caer de nuevo al suelo, con las piernas temblando incontrolablemente. La armadura estaba manchada con manchas carmesí de sangre. En el clima frío, la sangre ya se había solidificado, ya no goteaba. La máscara originalmente transparente también se había vuelto ensangrentada. Donde estaba expuesta la máscara, había dos ojos fríos y oscuros que podían verse vagamente por dentro. El olor a sangre, y la lanza en su mano, por un instante, Oreo gimió 2 veces, revelando una expresión de disgusto. Yin Xion, que estaba sentado en el suelo, estaba tan asustado que se orinó en la ropa interior y apareció una mancha amarilla debajo de él. No tengas miedo. No estoy aquí para molestarte. Yin Tianlong te reveló los dibujos de diseño de mi refugio. Con la lanza en la mano, Sumo se agachó y miró directamente a Yin Xion. Esta escena fue extremadamente extraña. Mirando los ojos de Sumo, Yin Xion tartamudeó y respondió mientras temblaba. ¿Sí? Me lo contó. Ese viejo bastardo fue quien me tendió una trampa. No quise ser hostil contigo, Almigtisu. Fue Kento Maeda, reunió mucho coraje y se atrevió a ir contra ti. Desde el principio hasta el final, fui honesto y obediente, incluso cuando me pidieron que fuera a tu refugio ayer, no me atreví a ir. Mientras hablaba, Yin Xion sus palabras se ahogaron mientras lloraba. Las lágrimas en sus ojos se derramaron, y con mocos y lágrimas comenzó a acusar a Maeda del crimen. Todopoderoso Su, desde que Yin Tianlong me contó los detalles, supe que este era el camino sin retorno. Yin Tianlong no tuvo las agallas para provocarte. Solo pudo empezar estas cosas a tus espaldas. Nunca me atrevería. Kento Maeda siguió obligándome. ¿No dijo Maeda que compartiría el botín contigo cuando encontró los tesoros? ¿Eh? Eso es una injusticia. Fue una promesa unilateral de Kento Maeda.
Nunca pensé de esa manera. Al darse cuenta de que no podía colar su mentira, Yin Xion pareció entrar en pánico. Sumo de repente se rió. Esta risa fue desenfrenada. Haciéndose eco a través de las montañas y los bosques, los árboles y las hojas susurran. Al mismo tiempo, sin dudarlo, Sumo tomó directamente la lanza y la perforó en la pierna izquierda de Yin Xion. A un grito de lamento salió de la boca de Yin Xion cuando la punta de la lanza se hundió en la carne. El dolor intenso y convulsivo hizo que la frente de Yin Xion sudara casi instantáneamente. Sumo no sacó la lanza, pero con frialdad se quitó la máscara de la cara, revelando el rostro joven pero feroz que había debajo. La próxima vez, cuando hago una pregunta, dame una respuesta. Si alguna respuesta que das es mentira, puedes rendirte con tu otra pierna. Sin embargo, estas piernas, todavía puede durar 4 oraciones. Sin la cubierta de la máscara, la expresión de Sumo estaba llena de malicia. Cuando miró la entrepierna de Yin Xion se estremeció al instante. La primera pregunta es, ¿cómo se llevó Maeda con los kobolds y por qué los kobolds le creerían? Esta pregunta era muy básica y no implicaba ningún conocimiento importante o difícil. Antes de que terminara la voz de Sumo, Yin Xion inmediatamente negó con la cabeza y habló de inmediato. Cuando me uní al campamento, Kento Maeda ya estaba allí. Maeda, Siseo. Al escuchar a Yin Xion a punto de comenzar a decir tonterías, Sumo torció suavemente la lanza y el dolor agudo instantáneamente hizo que Yin Xion se sintiera sobrio. Kento Maeda, su lugar de partida fue en el campamento minero de Salitre. Esa pólvora podría aumentar el poder de lanzar hechizos. Él fue quien experimentó con eso y se lo dijo a los kobolds. Después de que los kobolds pusieran sus manos en la pólvora, confiaron en su escuadrón de 100 para derrotar a un total de 400 hombres rata y recibieron una segunda oportunidad para usar el portal. Esta vez enviaron más de 2000 personas y trajeron una gran cantidad de víveres. Construyeron un castillo en un instante y Kento Maeda se convirtió en su leal lacayo. Yin Xion dijo estas palabras rápidamente y sin pausa. A esta velocidad, incluso si hubiera una declaración falsa dentro, no habría sido importante, por lo que había una alta probabilidad de que las palabras fueran ciertas. Haciendo 2 cosas a la vez, Sumo anotó toda la información mentalmente y continuó preguntando. La segunda pregunta es, ¿cuántas personas quedaban todavía en el campamento de kobolds? ¿Por qué solo quedan 9 magos en el campamento esta vez? Sé la respuesta a esta pregunta. Sé. No me perfores. Sumo era como un maestro severo y Yin Xion era como un estudiante obediente. Si no fuera por la lanza en la pierna de Yin Xion que rezumaba sangre, este lugar podría llamarse una escena de salón de clases armoniosa. Sumo incluso pensó que tenía el don de un maestro. Había alrededor de 2400 personas en el campamento kobold. La última vez que resultaron gravemente heridos fuera del castillo, sus números se quedaron con menos de 1500. Sin embargo, después de salir con Kento Maeda, comenzaron la convocatoria nuevamente, y esta vez llegaron casi 1000 personas. Sin embargo, la mayoría de las personas que vinieron esta vez eran guerreros, y había muy pocos magos que pudieran lanzar bolas de fuego. Como resultado, hoy no había suficientes magos en el campamento. ¿Dónde están los demás? Están en camino de matar a la gente león. Después de hablar tímidamente, Yin Xion estalló en un doloroso sudor frío. Sin embargo, al mirar el rostro inexpresivo de Sumo, todavía contuvo la respiración tanto como pudo y no se atrevió a emitir ningún sonido. Estoy muy satisfecho con las respuestas a estas 2 preguntas. Una botella de agua de energía psíquica apareció en las manos de Sumo desde el espacio de almacenamiento. Al ver la mirada de entusiasmo de Yin Xion, Sumo sacó su lanza de su pierna. Desenroscó la tapa de la botella, la arrojó al aire y la vertió. Apareció una escena mágica. Yin Xion, que casi se había desmayado del dolor debido a la lanza tirada, después de beber unos 200 mililitros del agua de energía psíquica, parecía haber sido inyectado con anestésicos. Una expresión feliz apareció en su rostro. El agujero sangriento que todavía sangraba en su pierna parecía estar coagulando en este momento, y el flujo de sangre se volvió extremadamente lento. Delicioso, es delicioso, por favor dame más. No quiero morir. Al ver la desesperación por vivir en los ojos de Yin Xion, Sumo mostró una expresión de satisfacción. Sacudió los restantes 300 mililitros de agua de energía psíquica en su mano e hizo la tercera pregunta. La siguiente pregunta, si respondes bien, puedo dejarte ir, e incluso puedo darte el resto de esta botella de agua. Incluso puedo garantizar que nadie volverá a perseguirte por problemas.
Al escuchar la primera mitad de las palabras de Sumo, Yin Xiong todavía estaba inmerso en el maravilloso sabor que trajo el primer sabor del agua de energía psíquica. Después de escuchar la segunda mitad de la oración, Yin Xiong reaccionó de inmediato, asintiendo con la cabeza como un pollo picoteando arroz. ¿Quién te reveló el diseño de mi refugio? ¿Quién estuvo involucrado en el proceso de diseñarlo? ¿Cuál es la relación entre tú y Yin Tianlong y cómo te lo dijo? Las tres preguntas salieron como una cascada y dejaron atónito a Yin Xiong. Poco después, Sumo repitió la pregunta. Esta vez, Yin Xiong asintió repetidamente, indicando que entendía. Yin Tianlong es el hijo del primo de mi abuelo. Actualmente es el líder del refugio Tundra. No ha sido fácil para nuestra rama desde que nos separamos. En su sucursal, su situación ha sido relativamente buena, estando agrupados con varias decenas de personas. En primer lugar, Yin Tianlong se puso en contacto con aquellos de nosotros que ya éramos parientes lejanos. Quería reunir a todos para construir un refugio y luchar juntos contra el desastre, pero, en este páramo, nadie sabía dónde estaban, por lo que solo podían dejarlo de lado al principio. Luego, cuando al Migtisu transmitiste por primera vez, me sorprendió descubrir que la ubicación de tu refugio parecía familiar, similar a nuestro terreno actual. Le conté a Kento Maeda sobre este asunto y también lo compartí en un mensaje privado al clan familiar. El enfoque del palo y la zanahoria siempre fue la mejor manera de lograr que otros bajen sus defensas. Si Yin Xiong supiera que estaba destinado a morir, tal vez se habría llevado estas cosas a la tumba. Ahora, Yin Xiong, que no había sido honesto ni siquiera cuando una lanza le hizo un agujero sangriento en la pierna, comenzó a decir la verdad bajo la tentación del agua de energía psíquica. Estos detalles que se dieron, al pensar en ello, Sumo pensó que eran dignos de un mayor escrutinio. Él asintió, indicándole a Yin Xiong que continuara. No sé cómo Kento Maeda verificó que el refugio de Almigtisu estaba cerca. De todos modos, en la noche en que el equipo de Kobolds salió a buscar recursos, Maeda me buscó emocionado, diciendo que había encontrado la ubicación del refugio de Almigtisu. Nos invitó a atacar y obtener el llamado tesoro exclamación de cierre por supuesto, después de conocer la ubicación del refugio de Almigtisu en ese momento, varias personas que conocíamos acordaron que la forma correcta era buscar refugio de ti. Sin embargo, 2 de ellos fueron estrangulados por Kento Maeda y los subordinados de Marshall y murieron en el campamento. Desde entonces, todos se han visto obligados a abordar el barco pirata, y solo podía pretender halagarlo. Sin embargo, fue solo a la mañana siguiente que, por coincidencia, Yin Tianlong también me envió un mensaje, diciendo que conocía las lagunas del refugio de Almigtisu, y que una granada de mano tendría el poder suficiente para arrasar el refugio hasta el suelo. En este punto, el rostro de Yin Xiong mostró una mirada maldita, como si todas las coincidencias bajo el cielo se hubieran reunido. Después de eso, le conté a Maeda Kento sobre este asunto, y Almigtisu ya conoce el resto de la historia, así que no necesito decir más. Mirando los ojos anhelantes de Yin Xiong, Sumo volvió a levantar la botella de agua en su mano y vertió otros 100 mililitros. El agua de energía psíquica, aparentemente brillando con un tono azul y mezclada con una fragancia inexplicable, hizo que la gente se sintiera extremadamente atraída por ella. Aprovechando esta brecha, Sumo dijo. Entonces, ¿quién hizo este diseño? ¿Fue Shen Jitian solo, o hubo participación de tu gente? Yin Xiong habló inconscientemente, intoxicado. Eran 2 personas, no, eran 3 personas para ser precisos. Los mejores estudiantes de nuestras 2 familias jugaron un papel en completar juntos el diseño del refugio. ¿Shen Jitian no vio las lagunas en el interior? Pudo ver entonces. Yin Xiong dijo con una extraña expresión en su rostro. Con el nivel de Shen Jitian, ¿por qué no sería capaz de ver lagunas tan obvias? Por supuesto que lo hizo. ¿Dónde está? Sumo dijo con frialdad. Él está muerto. Capítulo 124. Te lo prometo, definitivamente morirás. Él está muerto. Las palabras de Yin Xiong fueron como un relámpago que golpeó a Sumo. Sumo, quien al principio dudó de Shen Jitian, se sorprendió de inmediato. Todavía recordaba al Shen Jitian serio y extremadamente profesional cuando se conocieron. Después de hablar de algunos detalles, ni siquiera se quedó un rato. Se fue con un paraguas y se apresuró a completar el diseño. ¿Un erudito senior tan serio y rígido había muerto así? Muerto. Sabía demasiado e iba a causar problemas, por lo que Yin Tianlong lo mató de inmediato.
No sé cómo murió, los miembros de nuestra familia son reservados sobre este asunto de todos modos, y nunca hablamos demasiado sobre eso. Sumo frunció el ceño, escuchando las palabras de Yin Xion, los pensamientos llenaron su mente. Según sus conjeturas anteriores, incluso si Shen Yitian no fue el participante principal, fue un cómplice. Shen Yitian creó el diseño con sus propias manos, pero hizo la vista gorda ante los defectos del diseño. Esta no era la ética que tendría un ingeniero profesional. ¿Aún estás seguro de que ha sido asesinado por Yin Tianlong? Debe haberlo matado. Antes del accidente, también notificó específicamente a las personas a continuación para que cooperaran. No conozco los detalles, pero debe haberlo hecho. Yin Xiong dijo esas palabras con mucha confianza. Sumo pensó por un momento y sintió que Yin Xiong no mentiría sobre cosas que no tenían nada que ver con sus intereses. Sin embargo, una emoción triste surgió del corazón de Sumo al mismo tiempo. Si Yin Xiong tenía razón, entonces la muerte de Shen Yitian probablemente fue causada por el diseño que encargó. Si no hubiera sido por la comisión de esa noche, Shen Yitian aún podría estar vivo y dedicándose a revitalizar el refugio Tundra. Un erudito con tantos principios, una persona tan respetable frente a las amenazas a la vida, había sido mutilado por su propia clase de esta manera. En el clima invernal, incluso con el uniforme de combate para mantenerlo abrigado, Sumo solo sentía frío por todas partes. Mirando a Yin Xion, que estaba paralizado en el suelo, la mirada de Sumo se volvió firme, como si hubiera decidido algo. Luego retrajo la lanza en el espacio de almacenamiento. ¿Quieres beber esto? Sumo hizo un gesto con el agua de energía psíquica en su mano. Todavía quedaban 200 mililitros. La expresión de Sumo era muy extraña, parecía un tío espeluznante tratando de engañar a una niña. Esta vez, Yin Xion respondió incluso más rápido que antes. Asintió una y otra vez, sus ojos llenos del deseo de ser alimentado. Si quieres beber esto, haz una videollamada a Yin Tianlong, le diré algunas palabras. Cuando llegue el momento, el agua es tuya, y el ancho camino de la libertad por delante también será tuyo. Cuando la botella de agua que contenía el agua de energía psíquica se movió hacia la izquierda, los ojos de Yin Xion siguieron hacia la izquierda, cuando se movió hacia la derecha, la mirada de Yin Xion la siguió hacia la derecha. La luz azul cambió con el gesto de Sumo, como un veneno mortal, exudando su encanto único. Pensó que Yin Xion todavía tendría problemas con este asunto, pero la realidad es, Yin Xion actuó sin pensar, invocando su interfaz de juego, indicando que no había ningún problema en absoluto. Yin Tianlong es una bestia, incluso si Almigtisu quisiera llamarlo y regañarlo, no me importaría. Tener un pariente de bestias también es una vergüenza para Yin Xion. Mientras hablaba, Yin Xion palmeó los copos de nieve a su lado con enojo, maldiciendo y maldiciendo, como indicando una postura y prometiendo romper la relación. Es una pena que los movimientos de su acción fueran demasiado grandes y afectaran la herida, lo que lo dejó temblando de dolor. De pie junto a Yin Xion y observando su actuación, Sumo no mostró expresión alguna. Por el contrario, era la primera vez que miraba la interfaz de juego de otra persona, lo que despertó la curiosidad de Sumo. Yin Xion soportó el dolor y se concentró mentalmente, invocando su panel de juego. Un mensaje de repente resonó en el oído de Sumo. Grabar. El jugador Yin Xion quiere compartir su interfaz de juego contigo. ¿Quieres aceptar? Al mismo tiempo, a pesar de que Sumo invocó su interfaz de juego, su panel azul también apareció, enviando un aviso con opciones de conexión. Confirmando que no había problemas, Sumo aceptó en silencio. En el aire, destellaron fluctuaciones ilusorias, y una pantalla que pertenecía a Yin Xion apareció de repente en su línea de visión. Esta pantalla era diferente del azul cielo de Sumo, pero destelló un verde que sugería que no había peligro. Yin Xion también fue el primero en descubrir que su panel había cambiado a este color, y su expresión facial tenía un toque de shock que era imperceptible para Sumo. Marca Yin Tianlong, ¿qué estás haciendo aturdido? Al ver la expresión en blanco de Yin Xion, Sumo le reprochó. Yin Xion rápidamente encogió el cuello y comenzó a hacer la llamada. Bip, bip, bip. Después de compartir la interfaz, incluso los mensajes de chat entre Yin Xion y Yin Tianlong se podían ver simultáneamente. Antes de que se conectara la llamada, Sumo la revisó varias veces mientras dirigía a Yin Xion. La información que contenía era muy simple, más o menos lo mismo que las palabras de Yin Xion, pero un poco diferente en los detalles, lo cual estaba bien. Sin respuesta. Sigue llamando.
y Jin Tianlong parecía estar ocupado. Esta vez el teléfono sonó durante 4 o 5 segundos, antes de colgar rápidamente. Dirigiendo a Yin Xiong para que continuara marcando, Sumo esperó pacientemente mientras escuchaba los pitidos. Sin embargo, después de esperar hasta la cuarta llamada, Yin Tianlong, ese viejo perro, aún colgó e incluso colgó más rápido que antes. Bien. Muy bien, dile a Yin Tianlong, dile que has conseguido mi tesoro. Pregúntale si lo quiere. Sumo se burló y observó cómo entraba la llamada de Yin Tianlong después de que Yin Xiong enviara el mensaje. Sumo aprendió y copió lo que hizo y le indicó a Yin Xiong que colgara la llamada. Sumo solo hizo que Yin Xiong conectara la llamada después de colgar 5 veces seguidas. La imagen parpadeó y, cuando la señal se estabilizó, el rostro de Yin Tianlong apareció en la pantalla. No era la primera vez que Sumo veía a este bruto, pero aún recordaba su apariencia. Capítulo 125. Por encima de Wasteland, por debajo del infierno por primera vez, miró todo el campamento minero de Salitre desde el ángulo trasero. Sumo una vez más sintió el gran poder de la naturaleza. Con la existencia de minas de salitre como esta, si pudieran explotarse continuamente y solo usarse como munición, tomaría décadas agotarse. Mirando hacia abajo desde la ladera de la colina de Salitre, la mayoría de los edificios del campamento se habían quemado aún más después de media hora más. Algunas de las pequeñas casas fueron quemadas por completo, transformándose en montones de leña humeante que continuaban liberando sus últimas brasas de calor en el suelo. El aire sobre el campamento había sido distorsionado por el fuego, y ondeaban ondas de calor. Caminando hacia el mar de fuego, Sumo se sorprendió al descubrir que la nieve en el campamento ya había comenzado a derretirse, lo que hacía que el suelo se volviera resbaladizo. Cuando entró en los terrenos del campamento, el calor ambiental hizo que pareciera casi como si el invierno hubiera pasado a la primavera. Mirando el núcleo de la casa de seguridad de Kento Maeda en el espacio de almacenamiento, descubrió que la opción de asimilarlo ahora estaba disponible. Sumo caminó rápidamente y llegó al centro de los terrenos. La posición en el centro se había despejado rápidamente en un círculo, cubriendo un área de unos 400 a 500 metros cúbicos. Al mismo tiempo, se apiló una pequeña cantidad de suministros en el suelo. Lo primero que llamó su atención fueron los grandes trozos de minerales de salitre. Al igual que los que arrebató antes, estos minerales de salitre también eran extremadamente puros. Mientras estos minerales de salitre pudieran recuperarse, podrían producirse al menos 500 catios de explosivos de ácido pícrico. Cerca de los minerales de salitre, había pilas dispersas de comida en bolsas y algunos cofres del tesoro obtenidos al matar a los kobolds antes. Aparte de un pequeño grupo de humanos ordenando las cosas en su lugar, la mayoría de ellos todavía estaban rescatando y recolectando suministros de los alrededores en llamas. De vez en cuando, había un estallido de exclamación causado por el crujido de la madera al romperse. Sin molestar a las personas que estaban organizando los suministros, Sumo rodeó el campamento y prendió fuego a las casas restantes una por una para asegurarse de que no quedaran suministros para los kobolds cuando regresaran. Debido al denso diseño del campamento, en poco tiempo, el violento fuego se extendió a todas las casas, ayudado por la ligera brisa. Las llamas revoloteaban en el viento. Después de probar y desbloquear todos los núcleos de la casa de seguridad uno por uno, Sumo se sentó en las sombras con satisfacción y esperó mientras los refugiados cargaban y recogían los suministros. Sumo tenía sus propios planes sobre a dónde irían estas personas. Sin embargo, al mismo tiempo, Sumo también tuvo que determinar sus personalidades. Los kobolds probablemente tardarían más o menos un día en volver. Por lo tanto, incluso si hubiera suministros en el campamento, solo serían suficientes para 1 o 2 días. Tendrían que esperar a que el siguiente escuadrón de kobolds regresara para apoyarlos y reabastecerse de suministros. Esto se podía ver en una pequeña cantidad de suministros encontrados en el campamento. Lentamente, todos regresaron al centro de los terrenos, mirando la gran cantidad de suministros colocados en el suelo, con los ojos brillantes. No habían tenido una comida completa durante muchos días. Hace 2 días, fueron atacados por el pueblo león y huyeron en todas direcciones. Cuando finalmente regresaron al campamento, fueron nuevamente capturados para la minería. El grupo de personas apenas había descansado, corriendo en el clima nevado del páramo. Protestas de hambre salían de sus estómagos y la saliva goteaba de sus bocas. Los suministros en el suelo eran extremadamente tentadores. Aunque sabían que estos suministros pertenecían al misterioso Lubu, no detuvieron sus ojos codiciosos. ¿Qué tal si todos dividen estos materiales y simplemente se van?
Elige una dirección y ve hasta el final. Siempre podemos encontrar un punto de encuentro humano. Sí, dividamos estos suministros. De todos modos, en este mundo, no viviremos muchos días, así que ¿por qué molestarse en sentirse miserable y hambriento? Cuando la primera persona tomó la iniciativa de hablar, los demás pronto se siguieron entre sí. Sin embargo, si bien todos hablaron con más fiereza que la siguiente persona, cuando se trataba de tocar estos suministros, nadie se atrevió a hacerlo. Sentados en la nieve, y escuchando sus estómagos rugir, todos se miraron con tristeza y, al mismo tiempo, surgió un mareo que era diferente al hambre y al frío. No era que Sumo hubiera dejado una imagen tan imponente que no se atrevieran a tomar nada, ni tampoco porque estas personas hubieran conservado los conceptos morales de la era civilizada. A pesar de todo, incluso si tomaran algo, ¿a dónde irían? El campamento del que habían dependido para sobrevivir ahora estaba en ruinas y reducido a cenizas, y los kobolds que los protegían se habían retirado. Estos suministros fueron suficientes para que comieran durante 1 o 2 días. Sin embargo, ¿qué pasaría después? El desastre de la ventisca se acercaba y, más allá de eso, ocurrirían más rondas de desastres. No había lugar para esconderse del desastre. Tomar algo ahora equivalía a arrinconarse en un callejón sin salida. Shen, ¿crees que Lord Lubu nos permitiría unirnos a su refugio? Preguntó un hombre de mediana edad, con la mano en el hombro de Chen Shen y el rostro lleno de ansiedad. La pregunta no le pertenecía únicamente a él, sino que representaba los sentimientos de todas las personas de Waxia presentes. Si hubiera sido un extranjero el que vino hoy, naturalmente no tendría un deseo tan fuerte de unirse al refugio de la otra parte. Sin embargo, después de escuchar el nombre Lubu y que él también era un nativo de Waxia, un sentido de camaradería echó raíces en los corazones de la gente de Waxia, y no pudieron evitar sentirse más cerca del extraño vicioso que nunca antes habían conocido. Al mismo tiempo, después de sus experiencias con malhechores como Yin Xion, había un gran peso sobre los corazones de estas personas. No sabían si esta persona sería tan cruel como las demás. No te preocupes, tío. Es tan poderoso que no debería ser el mismo que los demás antes. Además, en comparación con un bastardo como Yin Xion, ¿cuánto peor puede ser? Cuando dijo esto, todos se quedaron sin palabras. Sí, en este mundo desolado y plagado de desastres, ¿cuánto peor podría ser? Si hubiera sido un escenario de supervivencia ordinario, las personas como ellos tendrían cierta medida de fuerza. Confiando en sus manos y la agricultura, podrían sobrevivir a duras penas. Sin embargo, ocurrían desastres periódicos. Para acogerlos, uno tendría que soportar su consumo de recursos y sus necesidades de vida también. Además, a causa del desastre, tampoco pudieron salir a trabajar. Los refugiados, que originalmente estaban emocionados por matar a un grupo de kobolds, de repente sintieron que sus espíritus caían en picado, y todos se sentaron en el suelo en silencio y pensando profundamente. Hasta que, Sumo salió de las sombras. Cuando los refugiados, que todavía estaban sentados aturdidos en el centro, notaron a Sumo, quedaron atónitos y perdidos. En comparación con la armadura carmesí roja como la sangre de antes, Sumo ahora parecía al menos una persona normal. A excepción de las manchas de sangre sin limpiar en las grietas de la armadura de su cuerpo que apestaba a sangre, no parecía tan aterrador como antes. Mirando los suministros en el suelo, Sumo primero asintió con satisfacción antes de gritar en voz alta a la multitud. Chen Shen, sal. Tengo algo que preguntarte. Al ser llamado por Sumo, el joven tenía una expresión de sorpresa. Se puso de pie rápidamente y se acercó. General Lu, ¿cuáles son sus órdenes? Llámame hermano Lu, ya no hay necesidad de estas palabras sin sentido. Saludando a Chen Shen, los dos caminaron hacia el terreno elevado, observando el fuego que ardía debajo. Después de un rato, Sumo volvió a hablar. ¿Dónde viven todos ustedes? Las casas quemadas por el mar de fuego estaban ocupadas por Kento Maeda y los traidores, o por los kobolds. Todavía no había visto el lugar donde vivían estos refugiados. Al escuchar las palabras de Sumo, Chen Shen tenía un rastro de tristeza en su rostro. Hermano Lu, ven conmigo. Las laderas de diferentes alturas estaban llenas de minas de salitre expuestas. Siguiendo a Chen Shen todo el camino, y después de dar algunas vueltas, Sumo vio varios nidos cubiertos con fibras vegetales. Estos nidos no se habían limpiado cuidadosamente, y cuando se levantó la cubierta de hierba que los cubría, surgió un hedor indescriptible. Incluso con una máscara de gas, Sumo no podía soportar el olor. Había un total de 3 nidos y, de acuerdo con el número anterior de personas, parecía correcto.
¿Cuántos de ustedes están allí, y de dónde son las personas de antes? ¿A dónde fueron? Al abrir el primer nido, Sumo trató de dar un paso adentro para mirar alrededor y al mismo tiempo interrogó a Chen Shen que estaba detrás de él. Están todos muertos. Los que fueron lentos están todos muertos. No quedamos muchos. Antes de esto había más de 30 Huaxian, ahora solo quedan 11, y pertenecen a mi familia Chen. Cuando Chen Shen dijo esto, estaba muy relajado, como si fuera un pollo muerto, sin ninguna expresión emocional de dolor o ira. Sumo estaba un poco en silencio. Sabía que era entumecimiento. Haber permanecido con vida durante tanto tiempo, naturalmente, uno perdería de vista ciertas cosas. Si uno viera la muerte con demasiada frecuencia, naturalmente también se volvería insensible a la muerte. Al salir del primer nido, Sumo abrió el segundo y entró. Sin embargo, después de entrar en este momento, la expresión de Sumo se hundió de repente. Su aura y movimientos también cambiaron ligeramente, estallando con un aura aún más impactante que antes. En la esquina del nido, una mujer sostenía a un bebé que todavía estaba envuelto en tela. Miró a Sumo, que acababa de entrar y se encogió hacia atrás. Parecía tener mucho miedo de que Sumo le arrebatara a su hijo. Al ver explotar el aura de Sumo, se movió y giró a la niña en ángulo, exponiendo su espalda a Sumo. Al mismo tiempo, giró la cabeza, expresando una mirada implorante. ¿Por qué? ¿Por qué hay un bebé? Capítulo 126. Partid, plantando el fuego de la esperanza. ¿Por qué hay un bebé? Sumo preguntó mientras apretaba los dientes, pero también tenía miedo de molestar a la mujer y al niño que había dentro, por lo que reprimió a la fuerza la ira en su corazón y susurró. Chen Shen detrás de él se sorprendió. Rápidamente dijo, hermano Lu, no se enoje. Ya estaba a punto de dar a luz antes de cruzar. Con la ayuda del Dr. Song, el niño nació en este campamento. El niño no fue transportado directamente aquí. Al escuchar la explicación de Chen Shen, Sumo cerró los ojos y se quedó en silencio. Después de un tiempo, Sumo se dio la vuelta y salió del pozo. Abrió el cobertizo del tercer nido. Afortunadamente, en todo el campamento, solo había esta pareja de madre e hijo. ¿Qué es lo que todos ustedes comen normalmente? Caminando por la ladera y mirando los suministros en el suelo, el tono de Sumo ya no era pesado y frío. Sin esperar a que Chen Shen respondiera, la persona que todavía estaba sentada paralizada en el suelo señaló los suministros cercanos y susurró. Por lo general, comemos corteza y raíces, y luego nos darán un poco de agua fangosa. Después de hervir, todos pueden comer lo suficiente como para sobrevivir a duras penas. Entonces habrá una comida extra cada 4 días. Papas. Cada persona recibe la mitad, papas. Sumo bajó su cuerpo y abrió la bolsa en el suelo. Efectivamente, la bolsa estaba llena de papas. De vez en cuando, había algunas papas que habían brotado, pero no se habían podrido. Sumo estaba muy familiarizado con las papas. Cuando plantó vegetales en el medio de cultivo por primera vez, Sumo había considerado plantar papas, pero finalmente decidió abandonar la idea. Cuando estuvo en la Tierra, basada en la película El Marciano, casi todos sabían cultivar muchas papas. Estaban llenos, deliciosos y la gente podía sobrevivir comiéndolos. Por lo tanto, en la mayoría de los escenarios de supervivencia, una vez que no había suficiente comida, la solución número 1 propuesta era: planta papas. En comparación con otros cultivos que requieren un cuidado constante, las papas son resistentes y el almidón que contienen puede proporcionar muchas calorías y nutrientes. De hecho, serían los mejores cultivos para crecer en este entorno. Además, su alto rendimiento de varios miles de gatos por mu lo hacía parecer la fuente de alimento más perfecta y maravillosa. La razón por la que Sumo renunció a plantarlos fue sencilla y realista: conservación de energía. El rendimiento exagerado y el valor nutricional de las papas provino de la fertilidad de la tierra en la que se plantaron. En tierra estéril ordinaria, las papas cultivadas serían pequeñas y el rendimiento sería bajo. Sin el fertilizante adecuado, la cosecha también se reduciría considerablemente. La historia también nos ha enseñado que, si cultivabas muchas patatas, todo lo que hacía falta era una enfermedad y se acabaría el juego. Cocínalos. Cocine todas las papas y tenga una comida completa primero. Había alrededor de 1,5 bolsas de papas en el suelo. Si se distribuyeran a todos, básicamente todos podrían obtener 2 o más. Aunque algunas papas habían brotado y pueden haber producido solanina, en este ambiente, nadie lo pensaría 2 veces después de escuchar las palabras de Sumo. Fuertes vítores se elevaron desde el centro del campamento, pero no todos entraron en acción de inmediato.
En cambio, el grupo de personas agradecidas se inclinó e hizo una reverencia antes de comenzar a realizar sus funciones. Algunas personas buscaron una olla y otras encendieron el fuego. Un grupo de personas fue hacia terreno no pisado y recogió puñados de nieve ligeramente limpia. Todos los refugiados que pasaban por Sumo tenían la alegría grabada en sus rostros, regocijándose ante la perspectiva de tener pronto una gran comida. 2 papas por persona, así que esta es la simple felicidad de la gente común en el mundo del juicio final. Al mirar a estas personas, Sumo comprendió de repente por qué, desde la antigüedad hasta el presente en la Tierra, incluso varias catástrofes no habían logrado exterminar a los seres humanos. Tal vez soy una persona decisiva, pero, no soy una persona de sangre fría, al menos, no todavía. Sumo se quedó en silencio en medio del campamento. Al ver a las personas ocupadas a su alrededor, Sumo incluso consideró brevemente traer a todas estas personas a la base para vivir en un pequeño campamento. Los humanos siempre estamos solos. Incluso si estuvo acompañado por Oreo, Big Spark y Little Spark, volviendo a la vida dentro de un círculo social después de medio mes, volvió una sensación de colectivismo que antes había desaparecido. Era un sentimiento inexplicable. Mirando las caras sonrientes de sus compañeros humanos, Sumo no podía dejar de sonreír. Sin embargo, mi base actual no ha resuelto su problema alimentario en absoluto, y no tengo suficientes personas de confianza para manejar a esta gente. Si se rebelan, no tendré forma de contrarrestarlo. Mirando en silencio las reglas del día del juicio final escritas en su canal de mensajes privados, el corazón de Sumo que acababa de calentarse gradualmente se calmó. La ira hace que la gente pierda la cabeza. La emoción también hace eso. Hasta que no se confirmara el carácter y la forma de hacer las cosas de la parte contraria, ningún extraño podía pisar a menos de 3 kilómetros del refugio, excepto los miembros de la familia. De lo contrario, solo podrían ser el enemigo. De pie en la esquina, Sumo, en estado de contemplación, era como una escultura y las palabras "no te acerques" estaban talladas en su rostro. Por supuesto, no habría nadie que vendría a molestarlo en este momento. La madre del nido salió, asistida por el grupo. El bebé en sus brazos pareció sentir el frío exterior y lloró. Todos los hombres formaron un círculo espontáneamente, cuidándola en el medio, y caminaron hacia el centro del campamento. El olor de la sal que se evaporaba del agua, las patas redondas y la leña vigorosa que ardía debajo despertaron su curiosidad. En su rostro oscuro, sus ojos muertos recuperaron lentamente un rastro de expresión en este momento. Cuando vio a Sumo parado en la esquina, un destello de expectativa apareció en su rostro. La leña aún ardía y el agua había comenzado a hervir. Las patas subían y bajaban como un bote colgando en el agua. Todos los refugiados parecían estar poseídos mientras miraban intensamente el vapor blanco que salía de la olla y las llamas parpadeantes debajo. Mirando al bebé, y luego a los rostros anhelantes de estos refugiados hambrientos de esperanza, la mirada de Sumo finalmente se detuvo sobre la olla que aún no había hervido. Invocó los 200 mililitros restantes de agua de energía psíquica y abrió la tapa, observó cómo el agua de energía psíquica se vertía lentamente en la olla. Una fragancia diferente a la de las papas se difundió y sorprendió a todos los refugiados. Nadie podría rechazar el sabor del agua de energía psíquica. Mientras fuera la primera vez que lo olían, casi todos podían sentir el deseo de este olor dentro de sus genes. Al ver a Sumo tapar la olla, una emoción compleja apareció en los rostros de estas personas. Estaban acostumbrados a ver el lado feo de la naturaleza humana, por lo que cuando había una persona que era un poco más normal, a sus ojos, era nada menos que un ángel. Esta sería la recompensa por ayudarme a recolectar salitre. Sumo dijo en silencio en su corazón. Mientras se alejaba del campamento, dijo en voz alta: volveré más tarde, dividiré 4 de estas papas entre la madre y el niño. Si alguien se atreve a arrebatarlo, hágalo bajo su propio riesgo. Sumo estaba acostumbrado a la comida que preparaba en el refugio. Las papas no podían traer el más mínimo cambio en el gusto y el estado de ánimo de Sumo. Todos observaron con asombro cómo Sumo siguió por el camino por el que había venido y luego salió por la puerta. Su figura solitaria desapareció gradualmente. Él es un buen hombre. Alguien del grupo dijo tal oración, y todos los demás asintieron y estuvieron de acuerdo. Sin embargo, a medida que la fragancia en la olla se hizo más y más intensa, todos volvieron la vista y miraron con entusiasmo dentro de la olla. Oreo, ¿crees que debería preocuparme por estas personas?
Obviamente, tengo la habilidad de hacer algo, caminando sobre la nieve, Oreo corrió cariñosamente, frotando los pantalones de Sumo con la cabeza. Al escuchar las palabras de Sumo, Oreo levantó la cabeza, con los ojos llenos de curiosidad y perplejidad. ¡Guau! Cortejar. Inmediatamente, cuando no pudo entenderlo, mostró una sonrisa humana y enderezó su pecho. ¿Quieres decir que soy genial? Al ver que Oreo asintió repetidamente, Sumo se rió y luego volvió a negar con la cabeza. Estás equivocado, no soy bueno. Si fuera bueno, habría traído a todos de regreso a la Tierra. Capítulo 127. Como un cielo lleno de estrellas cuando se dispersan, el tira y afloja de la gente León y los kobolds. Copos de nieve a la deriva, el viento del norte silbando, mientras tarareaba una melodía desafinada de Jian Mei, con una mano sujetando el volante y manteniendo una velocidad de aproximadamente 20 yardas por segundo, Sumo condujo tranquilamente hacia el sur, T/N. A Spray of Plum Blossoms de Feiyu, Chin. Esta dirección conducía al campamento base del pueblo León. Según las palabras de Kento Maeda y Jin Xion, la gente León ya debería haberse enfrentado a los kobolds en la batalla hace un tiempo. Por supuesto, la fuerza actual de los kobolds era definitivamente una existencia a nivel de insecto en esta tierra. Sumo todavía necesitaba ver por sí mismo cómo eran las interacciones de estos dos vecinos antes de que ocurriera el desastre. Abrió la ventana y la brisa fría y tenue sopló naturalmente en el auto. Sumo sacó una mano fuera del auto, sintiendo la belleza del páramo. Después de correr durante días, finalmente se había ocupado de todos los problemas cerca de su refugio, aparte de los kobolds y los leones. Al menos no tendría que preocuparse por las puñaladas por la espalda de sus compañeros de especie a corto plazo. En cuanto a Chen Shen y su grupo que se dirigían hacia el refugio del oeste, Sumo tampoco estaba muy preocupado. Como trabajadores, no tenían miedo del trabajo duro y no se quejaban. Podían soportar las penalidades y eran buenos trabajadores. Como combatientes, acababan de experimentar las pruebas de la guerra. Cada uno de ellos había aceptado más o menos la crueldad del mundo del juicio final y eran guerreros que se colocaban en posiciones de combate en cualquier momento. No importa desde qué ángulo uno lo mire, estas personas eran activos centrales que un refugio necesitaba más. Incluso un pequeño refugio no rechazaría la incorporación de estas personas. En cuanto a la nota que dejó, fue la primera vez que Sumo sintió las cosas y probó la composición de ese refugio en el oeste. Cuando terminara este desastre nevado, Sumo comenzaría a intentar contactar a sus compañeros humanos. Cuando llegara ese momento, él sabría más o menos el nivel de amistad de este refugio por Chen Shen y la condición de su grupo. Si fueran amistosos, todos estarían bien y ilesos. Hacían tratos y formaban alianzas. Si fueran hostiles, Sumo miró el salitre en el espacio de almacenamiento de Earth Tiger y tocó la bocina del auto, revelando una sonrisa que revelaba que todo estaba bajo control. El coche avanzaba lentamente. Después de que Earth Tiger cruzara el terrible camino cuesta arriba que conducía a la gente León, finalmente llegó a las llanuras. En comparación con donde estaba el refugio subterráneo, estas llanuras eran aún más nevadas y delicadas. La nieve blanca interminable cubría el área hasta donde alcanzaba la vista. Desabrochando su cinturón de seguridad, Sumo salió lentamente del auto y miró hacia la distancia. Una nieve oportuna promete una buena cosecha. Después de que termine este clima nevado, esta tierra ya no será tan árida, y tal vez, también puedo intentar plantar cultivos afuera. Había 5 veces más contenido de nitrógeno en la nieve que en la lluvia. El nitrógeno podría proporcionar proteínas a las plantas y promover su crecimiento. Si hubiera menos nieve, de hecho habría riesgo de daños por heladas. Por el contrario, una gran cantidad de nieve como esta podría evitar la pérdida de calor y ayudar a mantener la temperatura del suelo. Sin métodos agrícolas modernos como pesticidas, esterilización del suelo y depredadores naturales, las fuertes nevadas eran la forma más factible de control de plagas. Mirando las ilimitadas llanuras nevadas ante ella, Oreo también saltó y rodó felizmente sobre la nieve. Persiguió algo completamente inexistente delante de ella por un tiempo, y luego persiguió y mordió su propia cola. Como no podía morderse la cola, Sumo vio que Oreo mordía su pata trasera como si estuviera gastando parte de su energía. Sumo instantáneamente sintió que su cuerpo se relajaba. El camino por delante era brillante. ¡Ay! Yermo. Yo vine. Yo vi. Conquisté. Lanzó un fuerte rugido que sacudió la nieve de algunos de los arbustos y árboles a su lado. En las llanuras, los ecos se desvanecieron gradualmente en la distancia.
Con la presión reducida, Sumo se sintió incomparablemente relajado cuando pensó en la gran cantidad de núcleos en el espacio de almacenamiento, así como en las perspectivas futuras del refugio subterráneo, como si su corazón se estuviera bañando en una fuente termal. Afortunadamente, me enfrenté a Kento Maeda y dañé a los kobolds nuevamente antes del desastre. En cuanto al agente León, sacó su viejo teléfono. Después de cambiar a la señal del agente León, los pequeños puntos del agente León eran como estrellas que cubrían el cielo en la pantalla del teléfono, esparcidas por todo el desierto. Estas posiciones eran muy parecidas a Guerra de guerrillas. Antes de que la energía de la batería cayera por completo, Sumo rápidamente volvió a cambiar a la señal de kobold. Los pequeños puntos que eran los kobolds se reunieron en el área suroeste, aparentemente persiguiendo maniáticamente a un grupo de leones. Según el tamaño de los puntos, estos kobolds perseguidores los superaban en al menos 500 personas, lo que era extremadamente aterrador. Chirrido, el consumo de la batería del teléfono fue casi a una tasa del 2% por segundo. Antes de que Sumo pudiera volver al agente León, apareció un aviso de batería baja y luego la pantalla se quedó en negro. TSK, este poder, esta batería, suficiente. Cuando abra el árbol tecnológico, te conectaré una batería central. Tampoco sabía de qué estaba hecho este viejo dispositivo. La batería se podía quitar a voluntad dentro de las ruinas, pero una vez que salió de las ruinas, era casi como si la parte posterior estuviera soldada, dejándolo sin forma de abrir. En absoluto. Sumo invocó el espacio de almacenamiento, volvió a colocar el teléfono y comenzó a conducir Reart Tiger nuevamente. Los caminos en los llanos eran buenos y tenían menos obstáculos que golpearan el chasis. Sin mucho esfuerzo, el automóvil ya llegó rápidamente a 4 o 5 kilómetros del campamento base del pueblo León. Si avanzaba más, dejaría grandes marcas de neumáticos en los alrededores del campamento base del pueblo León y muy probablemente se expondría. Conduciendo el automóvil a un terreno más alto, y después de revisar los alrededores unas cuantas veces más, Sumo subió a la cima de Reart Tiger. Manteniéndose firme, Sumo extendió su mano hacia el vacío. La luz destelló y un par de binoculares aparecieron en su mano. Observar claramente la situación en el campamento base del pueblo León desde esta distancia, a unos 4 kilómetros de distancia, fue un poco difícil con binoculares que solo tenían un zoom de 5x. Después de observar durante un rato y darse cuenta de que solo podía ver vagamente rastros de una gran batalla en el interior, además de no poder obtener ninguna otra noticia, Sumo comenzó a concentrarse y convocó al sistema. El panel de propiedades de los binoculares saltó. Prismáticos con zoom de 5x de tipo lente descripción. Refracta la luz que pasa a través de la lente y la hace converger a través de un pequeño orificio para formar la imagen, que luego se transmite a través de la lente de aumento. Función. Zoom 5x. Primera opción de actualización. Actualice la estructura del prisma, mejore la transmisión de luz y la calidad de imagen, aumente el factor de zoom y aumente ligeramente el tamaño de los binoculares. Puntos de supervivencia requeridos, 120. Segunda opción de actualización. Cambiar la estructura de los binoculares. Añade contrapeso, rueda de enfoque, trípode, telémetro y montura ecuatorial. Aumenta considerablemente la distancia de observación. Puntos de supervivencia requeridos, 1980. Comentario. Su poder en tus manos no se perdería ante los binoculares de Yukikaze. T/N. Yukikaze es un personaje de Kantai Collection como era de esperar, cosas como los binoculares tienen estructuras simples. Las opciones de actualización son para hacerlo portátil o hacerlo más grande, más grueso y más fuerte. Sumo se mordió los dientes. Después de analizar los pros y los contras de las dos opciones, Sumo se decidió y mentalmente seleccionó una dirección de actualización diferente. Esta vez, se dio cuenta de que aumentar el zoom de 5x a 10x solo requería 35 puntos. Sin dudarlo, Sumo confirmó la selección, y la luz verde brilló y comenzó a modificar la lente de los binoculares. El poderoso sistema podría incluso crear cosas de la nada, por lo que este pequeño asunto, naturalmente, no fue difícil para él. Unos segundos más tarde, la luz verde se retrajo y Sumo pudo ver claramente 10x en la escala, aunque su apariencia exterior no había cambiado. Esta vez, cuando volvió a poner los binoculares frente a sus ojos, el zoom de 10x le permitió ver al menos algunos detalles, aunque todavía no podía decir que podía ver el campamento base del pueblo León con mucha claridad. Después de echar un vistazo al campamento y observar los diversos rastros de la batalla cercana, Sumo se sorprendió. TSK, parece que los kobolds tenían mucha ira reprimida.
El campamento base del pueblo León, que originalmente era una aldea, ahora había sido arrasado por las bolas de fuego de los kobolds. Había pedazos de madera carbonizados que no se habían quemado completamente por todas partes. Los grandes troncos que rodeaban el campamento también habían desaparecido y todo el campamento estaba vacío. Parecía como si hubiera sido robado por bandidos. Mientras continuaba observando pacientemente las ruinas carbonizadas, vio algunos cadáveres mutilados de gente león, esparcidos entre la desolación. El pueblo había sido originalmente un trozo de tierra marrón grisácea, pero ahora se había teñido de rojo oscuro. Fue muy aterrador. En cuanto a lo más importante del clan, que era el refugio central del pueblo león, ya se había convertido en un gran pozo. Incluso si él no caminó personalmente hacia el frente de este pozo, Sumo podía imaginar a las docenas de kobold mages parados frente a él y bombardeando el interior. Estos grandes bastardos. Los kobolds parecen haberse vuelto locos. Aún así, es cierto que tal pérdida solo puede recuperarse a través de una guerra violenta. Con la pólvora desarrollada por el viejo perro Kento Maeda, la fuerza de los kobolds superó por completo a los leones, que también eran de raza alienígena, y rompieron por completo el equilibrio. Después de observar durante un rato y asegurarse de que todos los rastros de la batalla, así como las huellas desordenadas en el suelo, estuvieran registrados en su diario, Sumo empacó sus binoculares y saltó del techo de Arctiger. ¿Los kobolds querían luchar contra el pueblo león? Entonces déjalos pelear. Después de todo, según la información que se muestra en el escáner de mapas del teléfono antiguo en este momento, la formación actual de la gente león no era algo sobre lo que los kobolds pudieran hacer nada. Después de dispersarse, las habilidades de combate de una persona león individual aplastarían por completo a un kobold. Solo estaban en desventaja cuando se trataba de batallas grupales. Esto significaba que esta batalla entre los kobolds y los leones estaba destinada a prolongarse. Cuando termine este desastre, encontraré una oportunidad para acabar con estas bestias alienígenas, pero por ahora, Oreo. Hora de ir a casa y dormir. Palmeando el techo del auto, Sumo hizo una expresión entusiasta. Oreo, que todavía estaba rodando en la nieve a su lado, se levantó rápidamente, se equilibró y luego saltó a los brazos de Sumo. Acariciando la cariñosa Oreo, Sumo se dio la vuelta y se subió al auto. Cuando el motor de Arctiger comenzó a rugir, salió una ráfaga de humo negro y sus ruedas comenzaron a rodar de manera constante. Un momento después, mientras soplaba una brisa, las huellas en el suelo ya no se podían ver claramente. Capítulo 128. El hombre parado en la cima de la cadena alimenticia Marsh Toc Toc, en el camino a casa, a pesar de que escuchó el sonido constante de la grava raspando el chasis, Sumo no se molestó en absoluto. Al contrario, lo estaba disfrutando. Especialmente cuando Arctiger viró bruscamente y escuchó los alegres ladridos de Oreo, Sumo se puso aún más feliz. Esta vez, después de hacer retroceder a Arctiger, realmente no planeaba volver a salir a corto plazo. Sin los enemigos que habían estado haciendo cabriolas a sus espaldas en los últimos días, el área dentro de un radio de unas pocas decenas de kilómetros había sido completamente despejada y era muy segura. Tampoco había asuntos urgentes que tratar. Este tipo de tiempo de desarrollo ganado con tanto esfuerzo fue precisamente el mejor momento para fortalecer su base y nutrir su fuerza. No estaría ocupado saliendo por mucho tiempo. En cuanto al Arctiger que conducía, Sumo tenía sus propias ideas para modificarlo. Definitivamente había que mejorar el nivel de comodidad. El viaje fue demasiado accidentado y el auto también estaba vacío. El asiento del pasajero delantero todavía era una placa de hierro. En cuanto a levantar el chasis, instalar vigas resistentes a colisiones y poner luces estroboscópicas, e incluso agregar algunas opciones de armas, estas modificaciones podrían hacerse lentamente con el tiempo. Aún así, estas actualizaciones tendrían que implementarse en el futuro solo después de que la planificación y el desarrollo de la base se hayan realizado correctamente. Oreo, este propietario tuyo está de buen humor en este momento, así que puedo aceptar una pequeña solicitud y ayudarte a actualizar algo que quieras. ¿Qué quieres? Mientras conducía, Sumo se divirtió a pesar del entorno hablando con Oreo, quien se sentó en silencio a su lado. Desafortunadamente, aunque Oreo podía entender el lenguaje humano, podía interactuar con cientos de bestias y era una traductora natural, no había forma de evitarlo, ella no podía hablar palabras humanas. Guau, guau, guau. Al escuchar los ladridos emocionados de Oreo, Sumo se quedó sin palabras. Con una mano sosteniendo el volante, palmeó la cabeza de perro de Oreo con la otra.
Como no entendía el lenguaje animal, Sumo solo podía adivinar. ¿Mejorar tu plato de comida? ¡Guau! Oreo negó con la cabeza. ¿Entonces darte un festín o algo delicioso? ¡Guau! Oreo continuó sacudiendo la cabeza. Está bien, lo tengo. Regresaré y prepararé una cama pequeña para que duermas por la noche. ¡Guau! Esta vez, Oreo finalmente estaba complacido. Su gran cabeza de perro asintió tan rápidamente que parecía un tambor sonajero, y su rostro estaba lleno de alegría. Así que tú, pequeño, también quieres tu propia perrera pequeña. Parece que fui negligente. Habiendo adivinado los pensamientos de Oreo, Sumo estaba un poco feliz y también muy emocionado al mismo tiempo. Día tras día, Oreo yacía en el suelo de piedra helada por la noche y, con el tiempo, Sumo se olvidó de organizar una perrera para ella. A medida que pasaba más tiempo y el clima se volvía más frío, el piso de piedra, naturalmente, ya no era tan cómodo para acostarse. Bien. Haré uno para ti, Big Spark y Little Spark cuando lleguemos a casa. Todos dijeron que el primer auto de rendimiento de un joven fue un Liandonium T/N. Un auto de alquiler. Ahora, sin embargo, al ver que el refugio de aguas profundas se acercaba cada vez más, Sumo quería ponerse de pie y pisar el acelerador de Earth Tiger. A medida que la sensación de seguridad y la sensación de llegar a casa se establecieron, las sensaciones alegres incluso hicieron que Sumo quisiera gritar y gritar. Presionando la bocina en el camino y escuchando su áspero zumbido, Sumo realmente sintió que era incomparablemente querido. Al igual que un conductor daría un largo timbre para expresar sus saludos al ver a la gente común saludando junto a las vías del tren. Mar profundo. Ya estoy de vuelta. Conduciendo el automóvil hasta la entrada del sótano en el primer piso, Sumo rápidamente subió rápidamente al segundo piso, sacó el cabrestante y comenzó a girar el mecanismo. La pesada puerta comenzó a abrirse. Cuando estuvo todo levantado, le dio un ligero tirón y el cabrestante cayó en su lugar con un clic. El pozo de petróleo bombeado a motor todavía funcionaba diligentemente, emitiendo ruidos retumbantes. Incluso si no había nadie cerca para monitorearlo, todavía estaba produciendo constantemente los dos artículos que Sumo eligió. Como hacía 2 días que no se recogía, las reservas de gasóleo y tolueno en el pozo de bombeo se habían vuelto a llenar. El diésel había llegado a 135L con los 23L adicionales que no se habían devuelto la última vez. El tolueno también se había llenado de la nada. Alrededor de 6 kilogramos, una cantidad considerable. Tocó la capa exterior del pozo de petróleo bombeado a motor que parecía sacado de un escenario de ciencia ficción y miró el diésel en el espacio de almacenamiento. Sumo no estaba temporalmente demasiado preocupado por los problemas de energía que pudieran surgir. Carbón y petróleo. Estas dos cosas eran las fuentes de energía más accesibles y convenientes de la Tierra. Esto fue aún más para los humanos en el páramo. Con el pozo de petróleo bombeado a motor de superciencia ficción equipado con tecnología modular, siempre que se instalara, se podrían producir continuamente varios derivados del petróleo sin requerir otros árboles tecnológicos correspondientes. Con una máquina excelente como esta, cualquier refugio que lo obtuviera podría desarrollarse explosivamente en un corto período de tiempo sin importar qué refugio fuera. Sin embargo, Sumo todavía usaba diésel y tolueno en su mayoría cuando se trataba del refugio subterráneo actual. El primero proporcionó energía y poder, y el segundo creó explosivos. El motor diésel es definitivamente la mejor opción en este momento, pero dado que el refugio tiene la capacidad de controlar el viento, si realmente no hay restricciones ni límites, puedo considerar hacer un generador eólico simple. Tampoco sabía exactamente dónde Wang Biao y su grupo adquirieron un generador de energía de 300 kW. Fue una suerte que el espacio de almacenamiento en ese momento no se hubiera reducido demasiado todavía. De lo contrario, artículos grandes como esos definitivamente no habrían sido llevados con ellos, y probablemente habrían encontrado un lugar para esconderlos. Con base en la eficiencia del motor diésel actual, es suficiente para abastecer la base. Incluso si apareciera otro acondicionador de aire, todavía habría energía de sobra. No era que Sumo no quisiera actualizar el generador para que fuera más conveniente y utilizable, pero no había tal necesidad en este momento. Incluso si el pozo de petróleo produjera otros productos, sin refugios para el comercio y el intercambio de recursos, no se utilizaría con la suficiente eficiencia. Sin embargo, el diésel era bueno. Según los cálculos aproximados de Sumo, tenía una clasificación de combustible de al menos 35.
En cuanto a algo que tenía una clasificación de combustible superior a 50, como no había laboratorios en los que pudieran probarse por ahora, no sabía exactamente cuál era el límites del pozo de petróleo eran. Después de que me vaya a casa esta vez y actualice el refugio subterráneo, te llevaré allí de inmediato. Después de acariciar el pozo de petróleo, Sumo bajó las escaleras y llegó a la puerta del sótano en el primer piso. Abrió la puerta del garaje. Poniendo en marcha el Artiger, hábilmente dio marcha atrás en el garaje. Cuando se detuvo en el centro, Sumo bajó la puerta del garaje y volvió al segundo piso. No importaba lo bueno que fuera el refugio de aguas profundas, seguía siendo el refugio de Magoo. Después de cerrar la puerta del segundo piso y girar el cabrestante en su lugar para bloquearlo, Sumo se deslizó por la pendiente nevada en un instante. Encendiendo el impulsor eléctrico de sus botas y dando grandes pasos, Sumo corrió emocionado hacia el refugio subterráneo. Cuando Oreo, que había estado detrás de él en la colina, vio a Sumo salir corriendo en secreto, ella ladró 2 veces y lo persiguió apresuradamente. Un hombre y un perro corrían por las llanuras sin preocuparse por nada. Gracias al aumento gradual de su poder, junto con la gran capacidad de los humanos para adaptarse a entornos extraños, antes de que un nuevo desastre golpeara el páramo, Sumo ya se había convertido en el señor supremo en la parte superior de la cadena alimenticia de este pequeño pantano. Mientras Sumo corría, se quedó sin aliento y simplemente se bajó la máscara, respirando profundamente el aire ligeramente helado. Incluso con la armadura cubriendo su cuerpo y perlas de sudor empapando su ropa, Sumo no se dio cuenta. Al principio, Oreo lo había estado persiguiendo por detrás, pero, después de correr la mitad de la distancia hasta el refugio, se convirtió en Sumo quien lo perseguía por detrás. Con una persecución entusiasta, el viaje de regreso a casa de unos pocos kilómetros se hizo corto y alegre. En menos de 10 minutos, Sumo había regresado a la entrada familiar del refugio subterráneo. Bonito. Capítulo 129. Horno. Recursos desbordados. Cuando los cofres del tesoro fueron retirados del espacio de almacenamiento, se esparcieron por todo el piso. El área de almacenamiento en penumbra se iluminó de inmediato por el resplandor de los más de 20 cofres del tesoro. Había un total de 21 cofres del tesoro, y el botín que llevaban brillaba en sus respectivos colores, una vista previa de los diferentes niveles que representaban esos colores. ¿Quién sabía de qué estaban hechos los cofres? No importa si se veía como madera o bronce, la superficie se sentiría completamente suave como un jade impecable. Parece que sigue igual, primero comenzaré con los cofres de madera para probar suerte, además de los 21 cofres, toda la sala de estar también tenía una pared brillante que comprendía cientos de cofres del tesoro. Le dio a Sumo la sensación de ser un multimillonario. Planeaba abrirlos lentamente pero, con un movimiento de su mano, Sumo ya había abierto 11 de los cofres de madera a la vez. Una vez que los cofres de madera se desvanecieron lentamente al abrirse, Sumo finalmente pudo ver el botín de los cofres de madera. Un CD pirata de XSEA Fortress. Maldita sea, ¿quién piratearía este tipo de buena película? Estas personas son terribles. Les daré una mala crítica. 2 bolsas de nabos de 100G, una bolsa de algas. estos son buenos para comer. Tubo de PVC. Estos fueron geniales para pelear durante la escuela secundaria. Tal vez sería bueno hacer tuberías de agua con ellos si es necesario. Bonito. Una bolsa de levadura, maldita sea, esto me permitirá comenzar la era de la cocción. Todo lo que había en los cofres de madera eran artículos sueltos. Después de organizar el botín de los 11 cofres, Sumo recibió un total de levadura X1, nabo X2, algas marinas X1, palitos de gambas marca Kiskis X1, CD pirata X1, Abuel X1, bebida isotónica X1 y 1 metro de tubo de PVC. Estas cosas no fueron realmente mejores que la sesión anterior de apertura del botín. Pero para los cofres de madera, era natural que se obtuviera esa basura de ellos. Siempre que no fueran juguetes para niños o muñecas, Sumo podría aceptarlas y decir, bien, entonces. Los cofres de madera estaban destinados a deshacerse de la mala suerte. Cuanto peor era el botín, más feliz se volvía Sumo. Después de mover todo a un lado, Sumo tomó los cofres de hierro y los colocó frente a él. En comparación con los cofres de madera, Sumo tenía experiencia previa de un mejor botín de los cofres de hierro. Mirando los cofres frente a él, Sumo no pudo evitar seguir repitiendo. Por favor, no tengas nada bueno, por favor no. Sigue aumentando esa puntuación de lástima. Puso sus manos sobre los cofres de hierro y los abrió de una sola vez.
Después de abrir todo, Sumo reunió todos los artículos y comenzó a contar. Cable de extensión Bull Brand de 3 metros de largo, arroz, 3 kilogramos, X1, semillas de maíz, 2 kilogramos, X1, salsa de chile Laoganma 500G X1, una daga no tan afilada X1, 2 varillas de acero de 50 centímetros de largo, 12X12, durabilidad de 400E, X1. Bien. Bien. Los artículos en los 6 cofres de hierro eran todos construcción de lástima. No había nada por lo que valiera la pena gritar. Finalmente, Sumo dejó escapar lentamente un suspiro de anticipación. Sostuvo su corazón que latía rápidamente, tomó los cofres de bronce y los colocó frente a él. Desde que transmigraron al páramo, Sumo solo había visto 4 tipos de cofres del tesoro hasta ahora. El más valioso fue durante su primera excursión, cuando derrotó a un camaleón, este dejó caer un cofre de plata. Y también cuando se reunió por primera vez con los kobolds, después de derrotar al mago, también dejó caer un cofre plateado. El botín de los cofres plateados era bueno, pero eso no significaba que los cofres de nivel inferior tampoco tendrían nada bueno. Al igual que el modelo para crear equipos divinos como el banco de trabajo, Sumo lo había obtenido al abrir un cofre de hierro. Naturalmente, las modificaciones al banco de trabajo requerían módulos y recursos complicados, pero no podían cubrir la posibilidad de obtener buenos artículos de cofres de nivel inferior. El cielo y la tierra son la talidad, el ki impuro se dispersa, el centro de la caverna, el vacío misterioso, el gran origen brillante y deslumbrante. Los poderosos espíritus de las 8 direcciones, permítanme ser la talidad, el talismán de Limba ordena, anuncio universal en los 9 cielos, cofres del tesoro de bronce, abiertos. Después de cantar el encantamiento purificador de corazón y espíritu, Sumo abrió los ojos. Aunque las notificaciones del juego llegaron tarde, luego de la activación de los cofres del tesoro de bronce, un magnífico sonido resonó en los oídos de Sumo. Registro. Activaste el cofre del tesoro de bronce X4 registro. Obtuviste el plano del horno X1 registro. Obtuviste crisol, buena calidad, X1 registro. Obtuviste harina común, 25 kg, X1 registro. Obtuviste una tarjeta de recursos aleatorios, nivel 1, X1 registro. Has obtenido caramelo de leche marca White Rabbit, 588G, X1. Las notificaciones del juego se inundaron como el agua. Al escuchar esto, Sumo se quedó atónito y tenía un brillo en los ojos. Miró la interfaz del juego, sorprendido. Horno. Crisol. Tarjeta de recursos. No puede ser que yo, Sumo, también pueda tener suerte de rango X algún día. Al ver el plano, el crisol que era incluso más grande que un caldero que caía del cielo y esa brillante tarjeta de recursos que flotaba en el aire, Sumo se quedó atónito. En comparación con estas 3 cosas, la harina y el dulce de leche podrían estar a un lado. ¿Qué era un horno? En la Tierra, muchos juegos sandbox contenían este gran elemento. Sin dudarlo, Sumo, lleno de alegría, inmediatamente agarró el plano que no parecía gran cosa y miró su panel de propiedades. Plano del horno. Descripción. Módulo tipo tecnología. Se puede utilizar de maneras maravillosas. Cuando se combina con otros módulos, tendrá funciones aún más milagrosas. Módulos requeridos. Módulo crisol, módulo fieltro de hierro, módulo caja de herramientas, módulo reducción fuerte, módulo reacción fuerte, módulo almacenamiento, uso. Actualizar, degradar fue una simple introducción. Se requerían muchos módulos y, junto con la simple descripción de 2 palabras de su función, el horno no se veía muy destacado en absoluto. Si no supiera sobre la tecnología de módulos y no hubiera visto sus efectos similares a errores en el banco de trabajo y el pozo de petróleo, Sumo aún podría mantener la compostura con respecto a este plano. Pero ahora, con un estruendo, el plano del horno desapareció en el aire y fue reemplazado por una nueva interfaz. Hizo clic en el icono del horno y, de repente, se transmitió un flujo de información. En comparación con la transmisión de memoria anterior, esta vez fue mucho más relajante. La interfaz del juego solo menciona los materiales necesarios para fabricarlo. Es difícil, el banco de trabajo estaba bien y no requería mucho. Forjar este horno requiere tantos recursos de tierras raras y cobre, el banco de trabajo solo necesitaba algo de madera, vidrio, tableros de circuitos, cables y otros elementos comunes. Sin embargo, este horno requería una gran cantidad de recursos de cobre y hierro. También requería zinc, estaño, plomo, níquel y cobalto, estos 5 elementos comunes. En cuanto al resto, como cerio, praseodimio, lutecio, samario y herbio. Estos 5 elementos de tierras raras, Sumo solo había oído hablar de su existencia en la Tierra.
Incluso podría decir los nombres de estos elementos raros. Fue solo porque a Sumo le gustaba leer artículos de Popular Science, por lo que apenas podía reconocerlos. Esto es difícil. No debería ser un problema reunir los 7 elementos comunes, pero no tengo ni idea de cómo obtener ninguno de estos elementos de tierras raras. Solo puedo probar suerte y comprarlos directamente de otros. Había una voz misteriosa que le decía a Sumo que, mientras pudiera forjar el horno, sus habilidades productivas y de combate aumentarían exponencialmente. Sin embargo, estos recursos no se pudieron reunir en un corto periodo de tiempo. Incluso si usara el sistema para crear estos elementos, el precio seguiría siendo muy alto. Algunos elementos incluso requerían 2000 puntos de supervivencia para cambiarlos por solo 1 gramo. Sacudiendo la cabeza, Sumo registró todos los requisitos necesarios en su tercer canal de mensajes privados, que se utilizó para registrar recursos. Luego comenzó a estudiar la tarjeta de recursos que aún flotaba en el aire. La tarjeta de recursos era diferente del cupón virtual que el escuadrón Kobold había dejado caer anteriormente. Solo se podía ver, pero no tocar. Cuando extendió la mano para tocar la tarjeta, sintió como si estuviera sosteniendo una tarjeta de crédito. Era sólido y tranquilizador. Después de evaluar la estructura de la tarjeta, Sumo sacó la tarjeta de recursos aleatorios en la interfaz del juego. Tarjeta de generación de recursos aleatorios, nivel 1 descripción. Después de usarlo, puede crear aleatoriamente un nodo de recursos aleatorio dentro de un refugio, alcance actual, 7500 m de diámetro. Rareza del recurso. Nivel 1 espacio de almacenamiento de recursos. Nivel 1 HMM, ¿qué carta tan mágica? Puede crear recursos de la nada. Esto es algo bueno. Al tocar la tarjeta, Sumo de repente pensó en el mineral de azufre no lejos del refugio subterráneo y la gigantesca mina de salitre. Estas cosas habían aparecido donde no deberían haber estado. Al mismo tiempo, no había un entorno natural que coincidiera con su entorno de producción normal. Era como, simplemente aparecieron de la nada. Ahora, mirando la introducción de la tarjeta, Sumo de repente entendió cómo aparecieron estos recursos. ¿Podría ser que Mago usó tarjetas de recursos para crear esos recursos? ¿O podría haber sido otra persona quien usó la tarjeta de recursos? La tarjeta de recursos no especificaba qué recursos de nivel 1 eran, ni describía cuántos recursos de nivel 1 se podían producir a la vez. El plan actual era probarlo y ver qué tan efectivo era. Colocó la tarjeta en el espacio de almacenamiento. Justo cuando Sumo estaba a punto de usarlo, sus ojos se desviaron hacia los 3 cupones virtuales que flotaban en la esquina. ¿No es este el cupón de duplicación de recursos que obtuve la última vez? Con un pensamiento, los 3 cupones volaron al centro del espacio de almacenamiento. Sumo miró los atributos en él e intentó arrojar la tarjeta de recursos. Como era de esperar, apareció una notificación ilusoria. Registrar. ¿Desea utilizar el cupón de duplicado de recursos para duplicarlo? Los 3 cupones de duplicación de recursos que había obtenido anteriormente no podían usarse en elementos ilusorios como los cupones de expansión del espacio de almacenamiento. Esta vez, sin embargo, podría duplicar la tarjeta de recursos. Sumo eligió copiar uno. Después de que el cupón de duplicación desapareció, otra tarjeta se materializó lentamente junto a la tarjeta de recursos. Las 2 cartas tenían las mismas estadísticas. Con una tarjeta de respaldo en la mano, Sumo no dudó y eligió una de ellas para usar. Con un destello, la tarjeta desapareció. De pie en el suelo, Sumo se apoyó contra la pared en silencio, con la mano en la bolsa a su lado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, después de usar la tarjeta, el tiempo parecía haberse ralentizado. Después de 10 segundos, Sumo estaba decepcionado, pensando que esta tarjeta de recursos de nivel 1 no servía de nada. Auge. Un ruido que sonaba como si pudiera dividir el cielo y la tierra resonó en toda el área y en los oídos de Sumo. Era como un terremoto afuera. A pesar de que estaba a 5 metros bajo tierra y tenía un muro de piedra de varios metros de espesor, Sumo podía sentirlo, todo el refugio temblaba. Las cenizas flotaron desde el techo del refugio. El aterrorizado Oreo estaba ladrando en la sala de estar, y Big Spark y Little Spark resonaron con cloqueos. Al mismo tiempo, finalmente apareció la tan esperada notificación del juego. Al abrir la interfaz del juego, Sumo se quedó atónito. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Capítulo 130. Recursos. Una nueva forma de generar energía. Registro. Se ha creado un nodo de recursos aleatorio de nivel 1 cerca del refugio principal, refugio subterráneo.
Ingrese la función recién creada para verificar. ¿La tarjeta de recursos de nivel 1 realmente activó una nueva función? Sumo miró la nueva función que apareció lentamente en la interfaz del juego en estado de shock. Cuando vio por primera vez la interfaz del juego, solo había 5 opciones: atributos, chat, comercio, elaboración y artículos. Pero ahora, apareció una nueva opción después del segmento final. Recursos. A diferencia de otras funciones pequeñas como el manual de ilustraciones de monstruos, la función de recursos estaba ubicada directamente encima de la interfaz del juego, y estaba en la misma fila que las otras 5 opciones principales. Esto también significó la importancia de la función de recursos en la interfaz del juego. Podría ser que, en el futuro, todo el mundo tendrá que centrarse en los recursos. ¿Cuál es el propósito de las razas alienígenas invasoras? Kobolds, y el clan de los leones, y el clan de las ratas que nunca había visto antes, e incluso las otras criaturas de fantasía que otros han mencionado en el canal mundial. Estas criaturas no vinieron aquí con el mismo propósito que los humanos, que era sobrevivir. Esta fue una guerra cruel entre razas. Se someterían al bautismo de desastres naturales en el páramo en ciertos momentos. ¿Qué demonios atraía a estas extrañas criaturas a venir aquí a morir? Nunca fue el estilo de Sumo preocuparse innecesariamente. Si el cielo se derrumbara, naturalmente habría alguien más alto para sostenerlo. Sacudiendo la cabeza, Sumo registró estas especulaciones inciertas en su canal de mensajes privados. Se quitó la carga de encima de la cabeza y dejó de lado por completo sus preocupaciones por el futuro. Su conciencia se convirtió en un dedo ilusorio que tocaba la función de recursos. Apareció un panel que era diferente de otras funciones del juego. Esta interfaz era muy extraña. No era una simple descripción de cuántos recursos había. En cambio, era un mapa que podía moverse con un pensamiento. El mapa topográfico era plano y no era grande en este momento. Era exactamente igual que el rango de 7,5 kilómetros mencionado en la interfaz del juego. En el mapa, Sumo vio los cambios en el terreno, y la función de recursos incluso había marcado cuidadosamente los recursos dentro de los alrededores del refugio. Este amarillo debería referirse a la mina de azufre. Debajo del refugio subterráneo, había otra marca amarilla. Cuando Sumo lo tocó, el mapa cambió repentinamente al modo 3D. Con eso, se reveló la imagen completa de la mina de azufre y apareció un panel de atributos al lado. Mina de azufre, nivel 2 estado de la mina. Se han realizado grandes cantidades de minería, pero aún queda una pequeña cantidad de mineral. Valor minero. Media estrella, valor máximo. 1,5 habilidad especial. Ninguna, 2 estrellas para desbloquear dificultad de minería. Nivel extremadamente bajo reservas actuales. 26 toneladas. La función de cambiar de perspectiva era permitir al usuario cambiar entre un plano vertical y una vista tridimensional. La mina de azufre era originalmente un cubo cuadrado que estaba enterrado bajo tierra. Sin embargo, después de la minería, se había transformado en una forma extremadamente irregular. Inseguros del desastre que siguió, las minas de azufre ahora estaban comprimidas en forma triangular. Cuanto más bajaba, más minas de azufre había. ¿Qué cree con la tarjeta de recursos aleatorios? Después de mirar a su alrededor, Sumo todavía no pudo encontrar el recurso que se había agregado después del terremoto. Sin embargo, en la esquina superior derecha, Sumo de repente notó algo que parecía un pequeño cuerno. Hizo clic en él y, después de unos segundos, se quedó con una agradable sorpresa. Sumo volvió a la interfaz inicial y cambió la vista a 3D. Como era de esperar, una sustancia mágica que parecía fluir lentamente apareció en el centro del refugio subterráneo. La sustancia parecía ser informe e incolora. Solo había un poco de amarillo mezclado dentro y, debido al flujo, Sumo pasó por alto este lugar cuando lo inspeccionó por primera vez. ¿Qué sustancia tan extraña? ¿Es esto un líquido o un gas? Al mismo tiempo, su conciencia agarró el objeto misterioso y lo apretó. Al mismo tiempo, apareció un mensaje. Recurso geotérmico, vapor de alta temperatura, nivel 1 estado minero. Prístino, aún no explotado, en su apogeo. Valor minero. 2 estrellas, valor máximo. 2 estrellas habilidad especial. Me voy a romper. Cuando hay más del 50% almacenado, las vetas minerales recuperarán el 0,2% de las reservas totales todos los días. Si las reservas minerales caen por debajo del 50% del total, la capacidad desaparecerá. Dificultad de minería. Alta reservas actuales. 500 toneladas recurso geotérmico. Vapor a alta temperatura.
¿Por qué suena tan familiar? Sumo murmuró este término familiar y trató de recordar dónde lo había visto antes. ¿TikTok? ¿Estación B? ¿YouTube? Cuando pensaba en algo, a Sumo le gustaba recordar desde el principio. Al buscar desde el punto de memoria original, lentamente pudo sacar los recuerdos correspondientes. Creo que fue de una sesión de preguntas y respuestas. Oh sí. De CIU. Al pensar que era de CIU, gradualmente, una corriente de información comenzó a aparecer en la mente de Sumo. El flujo de información también brotó como un geyser. Cuando vio por primera vez el término recurso geotérmico, no había sido una pregunta personal. En cambio, alguien había planteado este tema en medio de una acalorada discusión.